porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón con tu Espíritu Santo, a tus pies te entrego todo lo que soy, Señor. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. Sí, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, sí, estar a tus pies. No hay lugar
más alto, no, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no, más grande que estar a tus pies, que estar a tus. Y con tu ayuda, Señor, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Él nos ayuda a seguir, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Su nombre es Jesús. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos vamos, acerquémonos a Él sin temor, tal y como somos. Por ese amor estamos vivos hoy. Hoy, una vez más, tal y como somos, tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua
beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, sí, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Él es fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén, amén. Hay descanso en Él, en sus promesas, en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Con mis manos levantadas alabaré tu nombre, Jesús. Con mi corazón lleno de alegría cantaré. Con mis manos levantadas alabaré el nombre de Jesús. Siempre será así, el nombre de Jesús. Con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu gran amor. Tú eres el tesoro de completa satisfacción. Así debe de ser, solo Él nos llena. Eres el tesoro de completa satisfacción. Con mis manos levantadas alabaré tu nombre. Es el nombre de nuestro Salvador y Señor. Con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu gran amor. Tú eres, Señor, eres el tesoro de completa satisfacción. Eres el tesoro de completa satisfacción. Una vez más, tú eres el tesoro de completa. Se prepara para cantar más fuerte. Satisfacción. ¿Cómo es Él? Infinito en gloria, infinito en majestad, infinito en poder, y aún así me ama. Sí, infinito en gloria, infinito en majestad, infinito en poder, y aún así infinito en gloria, infinito en majestad, infinito en poder, y aún así me amas. Eres el tesoro de completa. En Él está todo lo que necesitamos, hermanos. Eres el tesoro de completa. En Él está nuestra paz. Eres el tesoro. Eres el tesoro de completa satisfacción. Amén.
es todo. Él es nuestro todo. Él se merece toda la gloria, amén. Él se merece nuestras palmas, se merece nuestro canto, se merece nuestro amor. Cantemos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Escúchese cantar. Fue tu cruz la que me salvó. Sí. La que me salvó, me rescató. Un momento ahí, ¿listos? Fuerte, te doy gloria a todos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una rey te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, así es. Te doy gloria, gloria. Te doy Gloria, gloria. A ti, Jesús. Otra vez. Te doy. Gloria, solo a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria, toda la alabanza, solamente a Él. Gracias, Señor. Reflexionemos en algo. Un ave, ¿para qué habrá sido creada? Para que camine sobre la tierra. Una ave, un pájaro.
¿Un caballo habrá sido creado para que se quede quieto todo el tiempo ahí, quietecito, no haga nada? Cuando algo en la creación cumple su propósito, esto le da la gloria a Dios. Amén. Amén. La pregunta es, ¿nosotros para qué fuimos creados? Si la ave fue creada para volar, si el caballo fue creado para correr, para desbocarse, para hacer algo, nosotros, la humanidad, los hijos de Dios, ¿para qué habremos sido creados? Para alabar a Dios, ¿verdad? Y para tantas y tantas cosas, pero justamente es para la gloria y la alabanza de su nombre. Nosotros no podemos volar, ¿verdad? No podemos. Los peces pueden estar viviendo toda la vida en el agua, nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Mas sin embargo creo que el Señor nos ha dejado en su palabra escrito qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él pide de nosotros y cómo es que es digno de vivir nosotros esta vida agradeciendo al Señor todo lo que nos ha dado. Amén. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Démosle gracias una vez más. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Cantemos su amor. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Ya dijimos para qué fuimos creados, ¿verdad? De tal manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste nuevo. Gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Cantemos de su amor. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tomemos últimos 30 segundos, ¿le parece? En mi corazón hay mucha gratitud para el Señor y yo sé que en más de uno de aquí, ¿verdad que sí? Hay mucha gratitud para con nuestro Dios. Mal haríamos si nos despertáramos todos los días y pensar que es casualidad o suerte que estamos vivos. Cerremos nuestros ojos los próximos 30 segundos y digámosle: Señor, gracias. Gracias,
te doy gracias por tu amor sin condición en esa, y es solamente por su amor y su misericordia. Gracias yo te doy por tu perdón, la salvación en esa. Una vez más, con todo su corazón y sinceridad. Gracias por cada día, por tu amor en esa cruz, aún sin merecerlo yo. Gracias yo te doy por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amén. Gracias, Señor. Toda la alabanza a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Toda la adoración, Señor, y el reconocimiento al santo nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria. Primera de Corintios 13 dice que todo lo que tengamos que hacer sea motivado por el amor hacia nuestro Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Enséñanos, Señor, a serte obedientes, Señor, no porque nos digan, sino porque en verdad estamos entendiendo tu amor, Señor. Haya en nosotros fuerza en nuestra voluntad, Señor, para ser obedientes, para agradarte con todo lo que hacemos en el día a día, Señor. Porque ciertamente todos aquí preferimos más los hechos que las palabras. Y yo creo que tú no eres diferente a esto, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor, por siempre. Y permítenos, Señor, los días que nos prestes de vida hasta el último suspiro, vivir agradecidos, Señor. Más por lo que hicimos, Señor, que por lo que estuvimos diciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrarte este amor. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria sea al Señor. Aleluya, amén, amén. Damos unas palmas al Señor. Amén. Si hay niños, obviamente sí los hay, ¿verdad? Pueden salir a su clase, por favor, con mi hermana Margarita y todas mis hermanas maestras, por favor. También recordarles que, bueno, para quienes nos visitan por primera vez, o es la segunda o la tercera, recordemos que toda la parte de acá atrás es para salir, y esta parte también de aquí para salir, y entramos por la puerta principal. Para que no estemos entrando ni saliendo por la puerta principal, por favor, es hacer este flujo, salir por acá y entrar por allá. Tenemos todas las medidas sanitarias, de sanitización, todo bien. ¿Qué más se me olvida, hermano Nico? Ok, cierto. También si hay jovencitos de 14 a 19 años, creo que van con mi hermana Pamela por ahí, ¿sí? Pamela, y por favor, también pueden salir a clase. Y bueno, pues ¿qué sigue, mis hermanos? ¿Qué sigue? Recibir la palabra de Dios, y créanme que es palabra de Dios, amén, no es palabra de hombre. Así es que dejo lugar a mi hermano pastor Nicolás, él nos comparte la palabra esta mañana. Tome su lugar, por favor, y si les pedimos si se puede recorrer a los lugares que están aquí enfrente, para que si alguien más viene no le interrumpa en su atención a lo que estamos hablando. Yo no sé si, bueno, parece burda la comparación, pero quienes fuimos alguna vez a un cine, ¿qué sentíamos cuando alguien pasaba frente a nosotros? Porque iba a comprar y regresaba, y luego iba al sanitario y regresaba y nos interrumpía la película. ¿Verdad que sentíamos feo? Perdón, la comparación quizás es burda, pero cuando alguien pasa y nos distraemos y perdemos atención de lo que estamos escuchando. Es por eso la súplica que los lugares que están aquí sean ocupados, para que los que queden atrás, bueno, en su momento sean ocupados por quienes vengan a escuchar la palabra del Señor. Siento emoción en mi corazón.
Y sí deseo que adoremos con una canción o dos más al Señor. Roberto, si puedes acercarte y tocar la guitarra. Yo la puedo tocar, me gusta mucho. Pero hay una canción que dice: yo quiero ser como Jesús. Sí, se la sabe. Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero servirte con fidelidad. Quiero adorarte con integridad y ser más como tú. Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero servirte con integridad. Quiero adorarte con fidelidad y ser más como tú. Vamos a pedirle al Señor que nos dé más de Él. Dame más de ti, sí, dame más de ti. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú. Dame más de ti, sí, dame más de ti. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú. Es ser más como tú. Es ser más como tú. Sí, Señor, ayúdanos que cada día habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Sí, Señor, tome su lugar. Tome su lugar. Esto es casi como un himno para todo creyente. Nuestro hermano Roberto nos decía que para qué fuimos creados. ¿Y cuál fue la respuesta, Roberto? Y bueno, ¿dónde dice esta palabra? ¿Dónde dice? En la Biblia, pero ¿dónde lo dice? A ver. Ay, bueno, dice Salmo: todo lo que respira alabe al Señor. Es cierto, amén, gloria a Dios, pero ¿dónde dice específicamente? ¿Por qué? Porque nuestra fe debe de estar fundada no en lo que nos dijeron, escuchamos, sino en lo que dice la palabra de Dios y alguien nos compartió esta palabra. Es algo diferente, ¿verdad? Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 6. Amén. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir? Que desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya estábamos predestinados para, el primer lugar, para ser, dice, que fuésemos santos y sin mancha en amor, y también nos predestinó para ser adoptados. ¿Cuántos somos adoptados? Aleluya. No éramos hijos, ¿o sí? Éramos criaturas de Dios. Pero a través de su gracia, a través del sacrificio de Jesús y haber creído nosotros en Él, ahora somos llamados hijos de Dios. Y la Escritura dice ahí en San Juan que Dios nos dio potestad, nos dio autoridad, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios por creer en su nombre y por haberle recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a nuestra escuela dominical. Estamos aprendiendo algo. Algo que por años hemos sabido, porque la realidad es que no es nada nuevo, pero que a veces no podemos concretar con palabras. Digo, algunos sí tienen esa habilidad, algunos no, pero lo que hemos recibido de parte de Dios y por lo cual estamos aquí, está plasmado en la Escritura. Y vamos a Gálatas, que es la epístola que hemos estado, Gálatas 2, ahora vamos a pregunta, ¿hay jóvenes de 14 a 19 años? ¿Jóvenes de 14 a 19 años? ¿Sí? ¿Sí? Les invitamos para que vayan con un instructor para que les hable la palabra del Señor a su edad. Por favor, nuestro hermano Miguel los puede conducir. Si hay jóvenes de entre 14 y 19 años, por favor, vayan con nuestro hermano Miguel, ¿sí? Para que reciban la instrucción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias por su ayuda y su obediencia. Gracias. Aleluya. Ahora sí. Gálatas, capítulo 2. ¿Ya lo tienen por ahí? Búsquelo. El domingo pasado hablamos algo acerca de Gálatas, capítulo 1. Y en el versículo 4 está plasmado el Evangelio de Jesucristo. Como dato general, Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo y fue una de los primeros cartas o epístolas que el apóstol escribió. Fue la primera. De ahí se derivaron otras más. De la misma manera que de los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, el primer libro que se escribió de manera general es el Evangelio de Marcos. Ese fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, pero Pablo, su primer epístola a las iglesias de Galacia, fue la primera que él escribió de muchas más que después veremos en su momento, porque todas nos llevan a que nos informan lo que hemos recibido nosotros, que no somos judíos, que somos gentiles, de parte de Dios para nuestras vidas. Y como leíamos la semana pasada,
y antepasada, me parece. El problema que había entre las iglesias que comenzaron a levantarse después de la predicación de Pablo es que eran iglesias que no eran judías de nacimiento ni habían sido participantes de la circuncisión, y entonces llegó el momento en el cual los mismos judíos que habían creído en Jesús, porque habían creído en Jesús, todavía no estaban firmes en que la salvación no era por guardar la ley de Moisés, sino que era por haber creído en Jesús, porque la salvación que el Señor trajo es por fe y para fe, como lo leímos ahí en Romanos 1, 16, 17, que nos dice exactamente esto, que el evangelio se revela por fe y para fe. Mi deseo, y creo que es el deseo de Dios para nosotros, es que tengamos firme en nuestro corazón el por qué hemos sido salvos y cómo hemos sido salvos. Por eso mi insistencia, y no vamos a pasar de esto hasta que quede claro en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenga otra cosa que decir, no, sino porque creo que es la base y el fundamento de la fe, y si ese fundamento no está firme, todo lo que edifiquemos después en nuestras vidas, así como dijo Jesús, si nuestra vida no está fundada en Jesús, como aquella casa que se fundó sobre la roca, cuando vengan los ríos, problemas, situaciones difíciles, nuestra casa caerá. Pero si está fundada sobre la roca que es Cristo, nuestra vida de fe permanecerá firme. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. Y decíamos que Jesús no fue a la cruz porque los fariseos en su celo lo acusaron infundadamente y lo llevaron a la cruz. Jesús no fue a la cruz porque Pilato no tuvo más remedio que crucificarlo. No fue a la cruz porque quizás tuvo Jesús un arrebato. No, fue a la cruz porque ese era el propósito desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Que el evangelio, las profecías, la palabra de Dios no tiene una interpretación particular, sino que toda sigue un hilo desde el principio hasta el fin, hablando de la salvación de la criatura, de la salvación del hombre. Porque ya decíamos que no hay ninguno bueno. La Escritura dice no hay justo ni aún uno, porque todos se desviaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Leímos que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos creados, sí, a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen se pierde, esa semejanza se pierde. ¿A causa de qué? Del pecado. Del pecado de un hombre. Y la Escritura dice enfáticamente que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos para con Dios. Amén. Ese es el evangelio. ¿Y cómo funcionó esto? Pues de una manera que en cierta forma es sencilla, pero a la vez es complicada. ¿Por qué? Porque es solo por creer en Jesús. Pero para esto tenemos que llegar al punto
de sabernos que somos pecadores y estar convictos, convencidos de que somos pecadores y que no podemos cambiar. ¿O sí? Muchas personas comienzan en una vida de mentira y una mentira les lleva a otra mentira y les es difícil dejar de mentir. Otras, el robo, y comienzan con poco y terminan con mucho, ¿sí o no? Otras, hay otras situaciones, vicios, comienzan con poco y terminan con mucho, y les es difícil ser libertados de ese yugo. ¿Por qué? Porque el yugo del pecado solo Cristo lo puede romper, y para esto vino Jesús, porque vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. Y entonces ese evangelio comenzó a tomar una corriente diferente. Y Pablo, en su carta a los Gálatas, comienza a dar argumentos y a reiterar lo que les había enseñado, que la salvación no es por guardar la ley. Ahora vamos a leer rápidamente el capítulo 2 y vamos a decir algunos puntos acerca de esto. Leemos: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron que a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo,
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás que murió Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos de tu gracia, de tu ayuda y de tu misericordia, de tal manera que al considerar tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nosotros y esto traiga firmeza en nuestra fe y traiga, Señor, ese conocimiento limpio de tu palabra. Ayúdame a mí a expresar lo que has puesto en mi corazón y te ruego que nuestro entendimiento sea abierto a estas verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Vamos al versículo 2 del capítulo 2, ¿qué dice ahí? Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál es ese evangelio? Ya lo hemos dicho varias veces, que la salvación y el perdón de pecados viene por fe en Jesucristo. Esto es lo que Pablo predicaba entre los gentiles. Pero ¿de dónde surgió todo esto? Pablo lo inventó. Pablo, ¿qué puedo decir? Como el día de hoy, soñó, porque algunos dicen, es que tuve un sueño. Jesús mismo le apareció a Pablo en el camino y Pablo se convierte a Cristo. Y él, según el libro de los Hechos, se va a cierto lugar y espera, ora, busca. Él sabía la escritura porque era un hombre docto, era un hombre que estaba y sabía lo que decía la ley y los profetas. Y él dice que este evangelio que él predica lo recibió por revelación de Dios para su vida, pero que esa revelación no era una revelación que le había llegado así, sino que por medio de las escrituras él estaba sabiendo lo que Jesucristo había venido a hacer a este mundo. Eso es lo que él recibió. Y vino ese conocimiento a través de la escritura. Por eso él en su momento dice, no hay otro evangelio que el que les hemos dado. Y sin embargo, los judíos, después de haber creído, querían añadir que debían circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. Y esta es la discusión. Este es el problema que se presenta en la iglesia y es el problema que se ha presentado en estos últimos tiempos entre la iglesia, entre los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros deseamos hacer algo para que Dios nos ame más, deseamos hacer algo mejor para que Dios nos tome en cuenta, deseamos hacer obras para tener la salvación, y esto no dice la escritura. Es por fe y es por gracia. Amén. Y alguien puede decir, pues entonces yo voy a vivir la vida loca, yo ya fui salvo, ya me perdonó mis pecados, ya soy salvo, voy a vivir como yo quiera. ¿Esto estará bien? No.
Porque Pablo lo dice en su capítulo 6 de Romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ok? Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, Pablo expone ante Cefas, que es Pedro, ¿quién otro? Juan, y Cefas, Juan y Jacobo, el hermano del Señor, el evangelio que él predicaba a los gentiles. Y mire lo que dice aquí, versículo 6: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, dice, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, ¿qué dice? Por el contrario, como vieron que me había sido dado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los gentiles, de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia. Pero fíjese esa palabra, la gracia, dice que reconocieron, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había, ¿qué? Que me había sido dada. ¿La gracia se verá? ¿Sí se ve la gracia? También como la desgracia, ¿verdad? También como la desgracia se ve. El rostro, dicen que es el espejo del alma, ¿verdad? La gracia se puede ver. Los apóstoles vieron en Pablo que él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Estaban reconociendo. ¿Quién reconoció? Las columnas de la iglesia. Ahora, viene un problema. Esas columnas de la iglesia, entre ellas Cefas, Pedro, dice versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Imagínense nada más, porque era de condenar. ¿Qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pues, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, ¿de qué? Del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y entonces me da a entender que Pedro, ¿qué estaba pasando con Pedro? Ok, es cierto lo que dice aquí, pero andaba de allá para acá también, pero hay algo más fuerte. Sí, pero vamos a, es que estaba diciendo hipócrita, también lo dice aquí. ¿Sabe qué? Se estaba desviando de la verdad. Pedro, sí, Pedro. Qué fácil es desviarse de la verdad del evangelio. Pedro entendió cuando visitó a Cornelio que a los gentiles Dios también les había dado salvación. Cuando vino el concilio de Jerusalén, Pedro
expuso lo que había vivido en ese momento. Y en ese momento decidió la iglesia decirles a los hermanos que estaban siendo atacados por esta falsa enseñanza, ¿sí? Decidieron los apóstoles mandarles una carta y decirles que no les ponían ninguna carga, más que se abstuvieran de fornicación, que se abstuvieran de sangre o de ahogado. No les imponían la carga de la ley, porque la ley es una carga, hermanos. La ley es un yugo. La ley de Moisés, quien haga 99 mandamientos y falla en uno, ¿qué dice? Falló en todos. ¿Quién va a ser salvo? Nadie. Y Pablo dice que la ley vino para llevarnos a Cristo, porque donde el pecado abundó, dice, sobrepasó la gracia. Y entonces de dos pueblos hizo uno. Aunque eran hebreos y eran judíos, la ley no los iba a salvar. La fe en Cristo sí. Los que no somos judíos, nuestras mejores obras no nos van a salvar. Muchas, hablamos de Don Bueno, ¿verdad? Un día alguien dijo, ¿yo seré bueno? Se preguntó y empezó a analizar su vida. ¿Y qué cree? Humanamente sí era bueno. Humanamente. Pero Dios, que conoce el corazón, lo hizo ver que no era así. Y la Escritura dice que si damos nuestro cuerpo, que si damos nuestros millones, que si ponemos nuestro cuerpo para ser martirizado, pero no tengo ¿qué? Amor, de nada sirve. Así es que este hombre que dijo que era Don Bueno, hacía todo, pero ¿qué cree? No había amor en su corazón y no le sirvió de nada. Entonces, como judíos o como gentiles, solamente podemos ser salvos a través de la gracia de Cristo, creyendo en Él y reconociendo nuestra condición. Amén. Aleluya. Porque fíjese nada más, Moisés fue justificado por la ley. Una buena pregunta. Samuel, el gran profeta, fue justificado por la ley. Mire lo que dice aquí, 2:16, léalo por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino ¿por qué? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Amén. Ahora bien, ¿cuántos conocemos los 10 mandamientos? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios. Dice, no usarás el nombre del Señor en vano, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Ahora, hay 613 mandamientos de la ley, de los cuales 262 son lo que se debe de hacer. Y hay 338 por ahí los que dicen lo que no se debe de hacer. Ahora, los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios y que muestra el carácter de Dios, eso no fue invalidado. Pero la ley ceremonial, ¿sí? La ley de las ofrendas, sí.
La ley de los alimentos, sí. Y todas esas cosas que están ahí, sí, fueron eliminadas una vez que vino Cristo. Y aquí en el versículo 16 nos está mostrando el evangelio de Jesucristo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por el creer, por la fe en Cristo. ¿Usted ha sido justificado por la fe? Mire lo que dice en Romanos 5:1. Se me estaba yendo la cita. Ok, sí, amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El evangelio se muestra allí en el versículo 16 de Gálatas 2:16. ¿Y qué cree en el versículo 20 cuando dice: y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito se recita, ¿verdad? Hasta le echamos enjundia. Es una verdad. Y es la ratificación de lo que dice en el versículo 16, perdón. 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Y el 20, ¿qué dice? Amén. ¿Se da cuenta? Las canciones que hoy entonamos hablan de estas verdades. De tal manera al mundo amaste, que tu vida entregaste, y tu costado, dice, abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre lo que limpió mi corazón, y me hiciste un nuevo ser. Y de veras que debe haber gratitud en cada corazón que ha reconocido, que ha aceptado esta verdad y se la ha apropiado. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible, porque el hombre por sí mismo no podía salvarse. Pero ha sido tal el amor de Dios para la vida del hombre que tomó esa decisión. Y Jesús dijo: yo lo haré. Y él, que estaba en su gloria, dice, tomó la forma de nosotros, un cuerpo humano. Y estando en esa condición todavía se humilló más, hasta ser un servidor. Por eso en el capítulo 1 y en el versículo 4, cuando dice que Él se entregó para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. O sea, no fue por casualidad. Debemos de entender esto. Debemos de aceptar esto, que en los propósitos de Dios usted y yo ya estábamos allí, pero que la decisión que usted tome es la que le da la palomita. ¿Por qué? Porque si alguien no quiere la gracia de Cristo, Dios no lo va a obligar a que crea. Y ahí se da algo que Dios puso en el hombre: el libre albedrío. De tal manera
que no puede decir nadie, es que a unos se escogió para vida eterna y a otros los escogió para perdición. No, eso no es el mensaje de la Escritura. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, pero la voluntad de cada persona tendrá que ser mostrada, creer o rechazar. Gracias a Dios porque ustedes han creído. Y si hay alguien que no ha creído, este es el momento de creer y de rendirse ante aquel que le amó hasta la muerte y muerte en una cruz. Amén. Pablo está haciendo énfasis en esto de la misma, dice, pues la máxima figura del evangelio. Fíjense, Pedro que era una figura del evangelio, se estaba desviando. Imagínense nosotros, porque les repito, el evangelio está corriendo, el evangelio se está predicando, se están diciendo muchas cosas del evangelio, pero ahí es la pregunta. Solamente hay un evangelio, y este es el evangelio de Cristo. No son modas, no son excentricidades, no son los milagros, aunque sabemos que hay milagros, porque muchas veces nos vamos por las señales y dejamos el origen del evangelio, dejamos a Cristo. Y cada vez que vamos a una reunión vamos expectantes, es que yo quiero sentir. No es por sentir, es por fe, es por lo que yo creo. Y si alguien viene y dice, no, es bien aburrido, están cantando, adoran a Dios, sí, pero yo no siento nada, pues es que no es por sentir, es por fe y es por gracia, es todo. Y digan, juzguen ustedes, ¿qué es lo que se está viendo en las redes sociales? Por eso estamos estudiando esto. Y voy a terminar con esto. Hablando de Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe. ¿Somos culpables? ¿El hombre es culpable? Sí. ¿Merecemos el infierno? Sí, merecemos el infierno. Merecemos la muerte eterna. Ya nadie dijo que sí. Sí, la merecemos, hermanos. Sí. Merecemos el infierno, merecemos la muerte eterna, porque somos culpables. Pero, por la fe en Cristo, fíjese, escuche bien, póngalo en su corazón, soy justificado, fui declarado inocente. Aleluya. Soy culpable, sí. Merezco el infierno, sí. Merezco la muerte eterna, sí. Pero por haber creído en Jesús, soy declarado inocente. Oigan, ¿sí? Sé lo que hice, sé lo que cometí, sé que soy responsable, pero allí es donde entra la justificación. Y yo necesito entender que la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús, es lo que me justifica delante de Dios. Aleluya. Dice, me hace inocente de la responsabilidad de mi pecado. Por lo tanto, me libra del infierno,
me libra de la ira de Dios, me libra de la muerte y me libra del lago de fuego eterno. Wow, gracias Señor. Por eso nuestra seguridad debe de estar en aquel que nos amó. Por eso debemos estar convencidos de esto, porque esto traerá paz. Esto trae seguridad para vivir y decir como Pablo en su momento dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está el temor a la muerte? Decíamos que la iglesia militante es la que nosotros que estamos militando en el evangelio, ¿sí o no? Pero la iglesia triunfante son aquellos que permanecieron en su fe hasta el día de su muerte y ahora están esperando la resurrección de los justos para estar allá con el Señor. Aleluya. Entonces, ¿dónde está? Oh muerte, dice, tu victoria, y oh sepulcro, tu aguijón. Aleluya. Eso es lo que debe de estar en nuestros corazones, porque sabiendo esto y estando seguros, tampoco vamos a decir, pues échenme al diablo porque yo ya estoy seguro. No, espérese. No, pero venga lo que venga, escuche bien, pase lo que pase, sabemos a dónde iremos. Sé fiel hasta la muerte. Por eso Pablo al final de sus días escribió: estoy listo para ser ofrecido. Por lo demás, me espera la corona que Dios ha preparado para aquellos que aman su venida. Usted ama su venida porque Él viene pronto. Vamos a estar de pie. Ya dejo este lugar a nuestro hermano Roberto para que nos anime con una canción. ¿Verdad que hay motivo de gratitud en nuestro corazón? Podemos cantar ese estribillo de gracias. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Levantando nuestras manos, damos gracias. ¿Sí? Enseguida de esto prepararemos nuestra ofrenda y nuestras décimas al Señor. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Agradecemos tu palabra, Señor, de este día. Que esta palabra quede grabada en nuestro recuerdo, en nuestra mente, en nuestra memoria y sobre todo en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca ese fruto que tú esperas, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar meditando y pensando, Señor, y repasando todo lo que hemos estado escuchando este último tiempo, Señor. Tu palabra, Señor, sea vida, sea luz para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por mis hermanos, Señor, por sus ofrendas, por todo lo que traen delante de ti. Esta ofrenda económica, Señor, recíbela con gratitud. Señor, lo que ahora te van a ofrendar, a diezmar, Señor, recíbelo, Señor. Y no me queda más que darte gracias, Señor, porque tú nos has bendecido
tú nos has provisto, tú nos has dado todas las cosas que nos han hecho falta. Aún, Señor, y cuando pareciera que todo, Señor, estaba en nuestra contra, siempre, Señor, supiste y siempre has sabido cómo manifestarte a nosotros, Señor, con la provisión que solamente tú nos das, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, y darte gracias por mis hermanos, los dadores alegres, Señor. Amén, Señor. Puede pasar a depositar su ofrenda y cantamos. Gracias, te doy gracias por tu amor. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo. Reuniones lunes, miércoles, viernes. Lunes tiempo de oración, miércoles presencial.